Suscríbete y dale a me gusta si te gustan las historias de miedo. Empecemos. Historia 1. Una noche estaba conduciendo hasta tarde, en algún lugar en medio de la nada, y necesitaba un sitio donde quedarme. La carretera se extendía interminablemente en la oscuridad, flanqueada por árboles y señales ocasionales. Debía de llevar horas conduciendo, y el cansancio de la carretera me estaba venciendo. Los párpados se me hacían más pesados con cada kilómetro, y el letrero de neón que de repente parpadeó en la distancia me pareció un faro de salvación. Motel, se leía, en ese viejo y cansado tipo de letra, que se notaba que llevaba allí décadas. El edificio en sí no tenía nada de especial. Un tramo de habitaciones de una sola planta, cada una con su propia puerta numerada, y una oficina poco iluminada al final. La pintura estaba descascarillada y el aparcamiento estaba casi vacío, salvo por algunos coches que parecían llevar allí demasiado tiempo. Pero no me importaba demasiado. A esas horas, solo necesitaba una cama donde dormir. Aparqué cerca de la oficina y salí. El aire estaba cargado de olor a tierra mojada y a pino, una especie de humedad sofocante que me hizo desear entrar deprisa. La luz de la oficina era tenue, y a medida que me acercaba, me di cuenta de que no solo el letrero de neón era viejo. Todo el lugar parecía haber quedado congelado en el tiempo, atascado en algún lugar del pasado, negándose a avanzar. Llamé al timbre del mostrador, y al cabo de un momento, un anciano salió arrastrando los pies desde el fondo. Parecía a punto de dormirse, con los ojos vidriosos por la edad y el cansancio. No dijo mucho, solo me entregó una llave sujeta a una de esas etiquetas de plástico de gran tamaño. Habitación 12, gruñó, antes de retirarse a las sombras de la trastienda. Cogí la llave, le di las gracias y salí en busca de mi habitación. Al doblar la esquina donde se alineaban las habitaciones, no podía deshacerme de esa sensación de inquietud que se había instalado en la boca de mi estómago. En el motel reinaba un silencio sepulcral. Ni siquiera se oía el sonido de un televisor o una conversación amortiguada procedente de las otras habitaciones. Solo silencio. La habitación 12 estaba casi al final de la fila y, al acercarme, noté algo extraño. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Me detuve y me quedé mirando el pequeño hueco de la puerta, sintiendo de repente la llave fría en la mano. Quizá la última persona se olvidó de cerrarla del todo, me dije. Pero no tenía sentido. La cerradura debería haber hecho clic. Dudé, pensando en volver a la oficina para preguntarle al viejo si me había dado la habitación equivocada. Pero era tarde y no quería armar un escándalo por algo que probablemente no fuera nada. Empujé la puerta con suavidad, y las bisagras crujieron al abrirse. La habitación era tan anodina como esperaba. Una cama pequeña, una mesilla de noche con una lámpara de aspecto antiguo, y una cómoda con un espejo roto colgado encima. El papel de la pared estaba amarillento por el paso del tiempo, y se desconchaba en las esquinas, y la alfombra parecía no haber sido limpiada en años. Pero lo que me llamó la atención de inmediato fue que la cama estaba perfectamente hecha, pero tenía una hendidura inconfundible en el centro, como si alguien hubiera estado tumbado allí momentos antes. Un escalofrío me recorrió la espalda. Entré despacio en la habitación, con los ojos escrutando cada centímetro en busca de algo fuera de lugar. No veía a nadie, pero la sensación de que no estaba sola era abrumadora. La puerta del baño estaba entreabierta, y me quedé mirándola largo rato, esperando que crujiera más o que alguien saliera por ella. Pero no ocurrió nada. Dejé la maleta en el suelo, intentando convencerme de que solo estaba paranoica. Me dije que quizá el personal de limpieza no había hecho un trabajo perfecto, y por eso la cama parecía revuelta. Pero aunque intentaba calmarme, no podía evitar la sensación de que algo iba mal. Decidí comprobar el cuarto de baño para tranquilizarme. Me acerqué lentamente a la puerta. Cada paso hacía crujir las tablas del suelo. Alargué la mano para abrirla del todo, y justo cuando mi mano tocó la madera, oí un sonido débil,
casi imperceptible. La respiración. Me quedé helada, con el corazón martilleándome en el pecho. Pero la respiración no procedía del cuarto de baño. Venía de otro sitio, de algún lugar más cercano. Mis ojos recorrieron la habitación, y fue entonces cuando la vi. Una sombra, apenas visible detrás de la cómoda del rincón más alejado. Por un momento pensé que me lo estaba imaginando, pero al entrecerrar los ojos en la penumbra, me di cuenta de que no era solo una sombra. Era la silueta de una persona, agazapada y escondida, que apenas se movía. Se me cortó la respiración cuando la realidad de la situación me golpeó como un tren de mercancías. Había alguien en la habitación conmigo. Retrocedí lentamente, intentando no hacer ningún movimiento brusco. Mi mente iba a 1000 por hora, intentando averiguar qué hacer. ¿Echaba a correr? ¿Debería enfrentarme a ellos? Me temblaban las manos y sabía que si no hacía algo pronto, quizá no tuviera otra oportunidad. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, la figura detrás de la cómoda empezó a moverse. Lenta y deliberadamente, se levantó de sus cuclillas y, al hacerlo, vi el brillo de algo metálico en su mano. Era un cuchillo, largo y dentado, de los que se usan para trinchar un pavo, no de los que uno espera que alguien tenga en una habitación de motel en medio de la nada. Me invadió el pánico y salí corriendo hacia la puerta. Tanteé el pomo con las manos e intenté abrirla, pero en mi terror no conseguí que funcionara. Oía los pasos detrás de mí, lentos y pesados, cada vez más cerca. Finalmente conseguí girar el pomo y abrí la puerta de golpe, tropezando con el frío aire nocturno. No miré atrás mientras corría, con el corazón latiéndome en los oídos y los pulmones ardiendo a cada respiración. Fui directa al coche, abrí la puerta de un tirón y entré cerrando la puerta de golpe. Me temblaban tanto las manos que apenas podía meter las llaves en el contacto, pero después de lo que me pareció una eternidad, conseguí arrancar el motor. Salí del aparcamiento con los neumáticos chirriando, mientras me alejaba a toda velocidad de aquel maldito lugar. Mientras conducía, miré por el espejo retrovisor, esperando ver la figura que estaba en medio de la carretera, mirándome marchar. Pero no había nada, solo la autopista vacía y oscura que se extendía detrás de mí. No dejé de conducir hasta que estuve a kilómetros de distancia, con la adrenalina todavía corriendo por mis venas. Al final, me detuve en una gasolinera bien iluminada y me quedé allí sentado un rato, intentando calmarme y encontrarle sentido a lo que acababa de ocurrir. Pero, por mucho que lo intentara, no podía deshacerme de la imagen de aquella figura sombría en la habitación, ni de la forma en que el cuchillo había brillado en la penumbra. Nunca denuncié lo ocurrido. ¿Quién iba a creerme? Un viajero cansado, asustado por una oscura habitación de motel. Pero sé lo que vi, y sé que si no me hubiera marchado cuando lo hice, quizá no habría salido vivo de aquella habitación. A día de hoy, no puedo pasar por delante de un motel sin sentir ese mismo escalofrío inquietante que me recorre la espalda. Y cada vez que cierro los ojos, veo esa sombra, acechando justo fuera de mi vista, esperando a que baje la guardia. Historia 2. Hace unos años, viví una experiencia en un motel pequeño y apartado que todavía me persigue. Era el tipo de lugar en el que uno se detiene por necesidad más que por elección. Situado en un tramo desolado de la autopista, a kilómetros del pueblo más cercano. Estaba de viaje en solitario, conduciendo por una zona remota a altas horas de la noche, cuando el cansancio me golpeó como una tonelada de ladrillos. No podía permitirme el lujo de ser exigente, así que cuando vi el parpadeante letrero de neón que anunciaba que el Motel Sundown estaba libre, entré sin dudarlo. El lugar estaba tan deteriorado como cabría esperar de un motel sin nombre, en medio de ninguna parte. La pintura del edificio estaba descascarillada, el aparcamiento tenía grietas, y la única luz provenía de las tenues bombillas que había sobre las habitaciones y del letrero de neón que zumbaba erráticamente.
Entré en la oficina y el olor a humedad me golpeó al instante. Era un espacio pequeño y desordenado, con un escritorio viejo, unas cuantas sillas de madera y un estante lleno de folletos descoloridos de atracciones que probablemente ya no existían. Una mujer mayor estaba sentada detrás del mostrador, con los ojos apagados y vidriosos como si llevara allí una eternidad. No dijo ni una palabra mientras me entregaba la llave de la habitación 12. Noté que le temblaban ligeramente las manos. Pero lo achaqué a su edad y a lo tarde que era. La habitación era más o menos lo que esperaba. Pequeña, con muebles anticuados y una cama que parecía no haberse cambiado en semanas. El aire estaba cargado de un olor rancio que parecía haberse filtrado en las paredes durante décadas, pero estaba demasiado cansada para preocuparme. Cerré la puerta, dejé la maleta en el suelo y me desplomé sobre la cama, aún vestida. Salí casi de inmediato, pero algo me despertó en mitad de la noche. Al principio, no estaba seguro de lo que era. Solo sabía que algo no encajaba. La habitación estaba completamente a oscuras, salvo por una pizca de luz que entraba por debajo de la puerta. Me quedé tumbada, intentando sacudirme la niebla del sueño, cuando oí un débil y rítmico golpeteo procedente de la pared de detrás de la cama. Thump, golpe, golpe. Era lento y constante, casi como el tic-tac de un reloj. Intenté convencerme de que eran las viejas tuberías de las paredes, pero había algo en el sonido que parecía deliberado, intencionado. Me incorporé, tratando de oír más. El golpeteo continuó y luego se detuvo. Contuve la respiración esperando, pero el silencio era absoluto. Justo cuando estaba a punto de volver a tumbarme, oí algo más. Un ruido suave, como de uñas recorriendo la pared. Empezaba en la cabecera de la cama y bajaba hacia la puerta. El corazón me latía con fuerza en el pecho cuando el sonido se hizo más fuerte. Cogí la lámpara de la mesilla de noche y la encendí, proyectando una débil luz amarilla por la habitación. No había nada. Las paredes estaban vacías y la habitación tan quieta como una tumba. Intenté decirme a mí misma que solo era el viento, que estaba imaginando cosas en mi estado de agotamiento. Pero la sensación de inquietud no me abandonaba. Miré hacia la puerta y vi una sombra que se movía por la rendija de luz que había debajo. Se me cortó la respiración. Había alguien delante de mi puerta. Me quedé paralizado, agarrado a la lámpara como a un salvavidas, esperando a ver si la sombra volvía a moverse. No se movió. Pasaron minutos, o tal vez solo segundos, pero al final me obligué a levantarme y arrastrarme hacia la puerta. No hice ningún ruido al acercarme, con los oídos atentos a cualquier ruido al otro lado. Con manos temblorosas, me agaché para mirar por la mirilla. Casi deseé no haberlo hecho. Al otro lado de la puerta había un hombre, o al menos eso me pareció. Sus rasgos estaban oscurecidos por la escasa luz, pero lo que pude ver era retorcido y equivocado. Tenía la cara demasiado pálida, los ojos hundidos y negros y una sonrisa demasiado amplia en la boca. Miraba directamente a la mirilla, como si supiera que yo estaba allí. El corazón me martilleaba en el pecho mientras retrocedía dando tumbos y tirando la lámpara. La sonrisa del hombre pareció ensancharse como si estuviera disfrutando de mi miedo. Tenía que salir de allí, pero el terror me paralizaba. Entonces, el hombre hizo algo que me heló la sangre. Levantó la mano y, lenta y deliberadamente, señaló el pomo de la puerta. No esperé a ver qué hacía a continuación. Cogí las llaves y salí disparada hacia la ventana, abriéndola de un tirón con manos temblorosas. Me lancé a la noche y aterricé con fuerza en la grava del exterior. No miré atrás mientras corría hacia el coche, con las manos tan temblorosas que apenas podía meter la llave en el contacto. Mientras me alejaba a toda velocidad del motel, miré por el retrovisor. El letrero de neón parpadeaba en la distancia, y bajo él, mirándome alejarse, estaba el hombre. Su sonrisa seguía allí,
incluso cuando la oscuridad se lo tragó. No dejé de conducir hasta llegar a la siguiente ciudad, e incluso entonces no me atreví a registrarme en otro motel. Pasé la noche en mi coche, cerrado y con todas las luces encendidas, aterrorizada de que el hombre pudiera seguirme de algún modo. Unas semanas más tarde intenté encontrar de nuevo el motel Sundown, con la esperanza de demostrarme a mí mismo que solo había sido una pesadilla o una alucinación provocada por el agotamiento. Pero cuando conduje por el mismo tramo de autopista, ya no estaba allí. El motel había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Lo único que quedaba era un solar vacío, lleno de maleza y rodeado de vallas metálicas oxidadas. A día de hoy, no sé con qué me encontré aquella noche. Tal vez era algún tipo de espíritu retorcido, o tal vez eran solo los restos de un lugar que había sido olvidado por el tiempo. Pero fuera lo que fuera, sé que nunca volveré a pisar un motel como aquel. Porque una vez que has visto lo que hay al otro lado de esa puerta, te das cuenta de que algunas cosas es mejor dejarlas en paz. Historia 3. Hace unos años, me encontraba en un viaje por carretera a través del Medio Oeste, en dirección a una pequeña ciudad para un evento familiar. Era uno de esos viajes largos y agotadores, en los que los kilómetros se confunden, y la radio parece repetir las mismas canciones una y otra vez. Cuando el sol se ocultó en el horizonte, me di cuenta de que necesitaba un lugar donde pasar la noche. Estaba en medio de la nada, y el único signo de civilización era un motel destartalado al borde de una carretera tranquila. No era el tipo de lugar en el que uno elegiría quedarse, pero no había otras opciones. En el letrero de neón parpadeaba la palabra «vacante» a intervalos irregulares, lo que contribuía a crear una atmósfera inquietante. Entré en el aparcamiento de grava, con los neumáticos crujiendo en el silencio. El edificio parecía viejo, pintura descolorida, algunas tejas sueltas y una sensación general de abandono. Pero era tarde y estaba demasiado cansada para preocuparme. Cogí mi bolso y me dirigí a la oficina, donde un hombre delgado y calvo estaba sentado detrás de un mostrador polvoriento, mirando fijamente un pequeño televisor que emitía estática. Ni siquiera levantó la vista cuando entré, solo gruñó cuando le pedí una habitación. «La última a la izquierda», murmuró, deslizando una llave anticuada por el mostrador. Tenía la voz ronca, como si llevara días sin hablar con nadie. Algo en la forma en que me entregó la llave, sin mirarme a los ojos, me inquietó, pero, una vez más, el cansancio me venció, y cogí la llave sin pensármelo 2 veces. La habitación era tan deprimente como el exterior del motel. La colcha era un estampado floral descolorido, manchado en lugares en los que no quise pensar demasiado. La moqueta estaba raída y el olor, algo entre moho y cigarrillos viejos, lo impregnaba todo. Pensé en dormir en el coche, pero decidí que una cama, por cuestionable que fuera, era mejor que un estrecho asiento trasero. Dejé la maleta en el suelo y me di una ducha rápida. El agua estaba tibia en el mejor de los casos, y luego me desplomé en la cama. Me desperté de repente en mitad de la noche. Al principio no sabía por qué, tenía una sensación de pavor abrumadora. Me quedé tumbada, mirando al techo, intentando convencerme de que solo era la extrañeza de dormir en un lugar desconocido. Pero entonces lo oí, un leve crujido, como de una tela rozándose con otra, procedente del armario. Me incorporé, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. La habitación estaba completamente a oscuras, salvo por la tenue luz que se filtraba a través de las finas cortinas desde el letrero de neón del exterior. El sonido cesó en cuanto me moví, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Me dije a mí mismo que no era nada. Tal vez el viejo edificio se estaba asentando o el viento del exterior, pero en el fondo sabía que algo no iba bien. Me quedé mirando el armario, con la puerta ligeramente entreabierta, lo justo para ver la negrura del interior. No sé cuánto tiempo permanecí allí sentada, congelada, mirando aquel hueco. Luego,
Como en trance, me levanté lentamente de la cama y me acerqué al armario. Me temblaba la mano al estirarla para empujar la puerta y abrirla más. Las bisagras crujieron con fuerza, y estuve a punto de sobresaltarme. El armario estaba vacío. Al menos eso pensé al principio. Pero entonces vi algo en un rincón, apenas visible en la penumbra. Era una grabadora pequeña y anticuada, de las que se ven en las películas de detectives. Estaba colocada con cuidado en un rincón, casi oculta bajo un montón de abrigos viejos que olían a polvo y a algo que no supe identificar. La curiosidad se mezcló con el miedo cuando me agaché para cogerla. En cuanto toqué la grabadora, oí una voz, mi propia voz, que salía del pequeño altavoz. «Esta habitación parece apagada, como si alguien me estuviera observando», dijo, y se me heló la sangre. No había dicho esas palabras en voz alta, ¿verdad? Pulsé el botón de parada con los dedos temblorosos. La cinta que había dentro era vieja, amarillenta por el paso del tiempo, pero la grabación era reciente, muy reciente. Retrocedí de repente desesperada por salir de aquella habitación. Cogí mi bolso y lo metí todo en él lo más rápido que pude, con la mente a 1000 por hora. ¿Quién me había grabado? ¿Cómo lo habían hecho sin que yo lo supiera? Mientras metía las últimas pertenencias en la bolsa, oí algo que me dejó helada. Era el sonido de unos pasos, lentos y deliberados, que venían del pasillo frente a mi puerta. Contuve la respiración, escuchando cómo se acercaban más y más, hasta que se detuvieron justo delante de mi puerta. Hubo un largo y angustioso momento de silencio, y luego, toc, toc, toc. El sonido fue suave, casi apacible, pero bastó para que el corazón me saltara a la garganta. Me alejé de la puerta, hacia el baño, con los ojos fijos en el pomo, casi esperando que empezara a girar. Volvieron a llamar, esta vez un poco más fuerte. Fuera quien fuese, no se iba a marchar. En un momento de pánico, cogí mi teléfono y marqué 911. Pero no había señal. Claro que no la había. Estaba en medio de la nada, en un motel que parecía no haber sido renovado en décadas. Los golpes continuaron, más insistentes ahora. Necesitaba salir, pero la única salida era a través de esa puerta. Decidí arriesgarme. Cogí la lámpara de la mesilla de noche y dejé atrás el cable mientras me acercaba lentamente a la puerta. Me temblaba la mano al coger el pomo. Dudé y luego abrí la puerta de un tirón, dispuesta a lanzar la lámpara contra lo que hubiera al otro lado. Pero no había nada. No había nadie en el vestíbulo, solo el pasillo oscuro y vacío que se extendía a ambos lados. El único sonido era el débil zumbido del letrero de neón del exterior. Salí y miré a derecha e izquierda, esperando que alguien saltara sobre mí. Pero no había nadie. No perdí ni un segundo más. Me di la vuelta y salí corriendo por el pasillo, dejando la llave de la habitación en el suelo detrás de mí. No me importaba si tenía que conducir toda la noche. Solo necesitaba alejarme de aquel lugar. Al llegar a la salida, miré hacia atrás por encima del hombro, y fue entonces cuando lo vi. El hombre delgado de la oficina estaba de pie al final del pasillo, observándome. Tenía la cara ensombrecida, pero pude ver el brillo de algo metálico en su mano. No se movió, no dijo nada. Solo me observó mientras huía en la noche. Conduje durante horas, sin parar hasta bien entrado el siguiente estado. Me registré en un hotel mucho mejor, con luces brillantes y mucha gente, pero ni siquiera entonces pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, oía aquellos golpes, aquellos pasos, y veía la silueta de aquel hombre en el oscuro pasillo. Nunca descubrí lo que había en esa grabadora, y nunca volví a ese motel. Pero a veces, cuando estoy solo en una habitación silenciosa, creo que aún oigo mi voz, susurrando desde las sombras, diciéndome que alguien me observa.